Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy mi compañera Paula Alejandra Lozano y yo, Valentina Aparicio, venimos a hablarles sobre el cáncer en hombres. Bueno chicos, para iniciar vamos a dar una pequeña definición sobre qué es el cáncer. El cáncer es un término que se usa para referirse a enfermedades donde existen células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir otros tejidos. Algunos tipos de cáncer pueden ser curables si se diagnostican y se tratan oportunamente, y otros cánceres pueden ser evitables. Hay más de 100 tipos de cáncer y la mayoría de ellos toman el nombre de donde se originan. Por ejemplo, el cáncer que se origina en el estómago se llama cáncer de estómago. Y la leucemia es el cáncer que empieza en los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y por eso toman su nombre. En los hombres, las principales localizaciones fueron cáncer de próstata, de estómago, de pulmón, de colon recto y ano, en el periodo entre 2007 y 2011. En clasificación podemos encontrar que los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías más amplias y que sus principales categorías son melanoma, que es el que se origina en los melanocitos, que son las células que dan color a la piel; la leucemia, que es el cáncer que se origina en alguna de las 3 líneas celulares que se encuentran en el interior de la médula ósea; los linfomas y mieloma, que es la proliferación anormal de células del sistema inmunitario; el cáncer del sistema nervioso central, que es el cáncer que empieza en los tejidos del cerebro y la médula espinal; los blastomas, que es el cáncer que se produce en las células primitivas embrionarias; y por último los tumores de las células germinales, que son el cáncer originado en ovarios para mujeres y en los testículos para los hombres. Prevalencia del cáncer en Colombia. La prevalencia es el número de personas diagnosticadas en algún momento con cáncer y que están vivos en un momento determinado. La prevalencia permite identificar recursos requeridos para la atención del paciente con cáncer en 3 momentos importantes que le siguen al diagnóstico. El primer momento es la prevalencia a 1 año, que mide los recursos necesarios para el tratamiento inicial del paciente. El segundo es la prevalencia a 3 años, que mide los recursos necesarios para el seguimiento y tratamiento de las recidivas tumorales locales o a distancia. El tercero es la prevalencia a 5 años, que suma las prevalencias anteriores y mide la cantidad de pacientes que se entienden como curados de su enfermedad y que ya no demandan más recursos del sistema por esta causa. Para el periodo entre 2007 y 2011 se estimaron 41.366 casos prevalentes de cáncer a 1 año en Colombia. Entre estos, 18.458 en hombres. A 3 años se estimaron 108.959 casos. Entre estos, 47.634 en hombres. Y por último, la estimación de la prevalencia a 5 años fue de 165.366 casos, en los cuales 70.928 se presentó en hombres. Comportamiento epidemiológico y políticas para el control del cáncer en Colombia. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a 5 factores de riesgo comportamentales y alimentarios. Entre estos podemos encontrar el índice de masa corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física y el consumo de alcohol y tabaco. Por lo tanto, esto se puede prevenir. Las políticas para el control del cáncer actúan sobre el control de riesgo de exposición, la detención oportuna y temprana, el manejo clínico, la rehabilitación y el cuidado paliativo.
Según el análisis de las políticas del Plan Decenal para el Control del Cáncer, los sectores relacionados con este objetivo fueron seguridad alimentaria, salud humana, medio ambiente e industria. Factores de riesgo para el cáncer. Ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de que una persona padezca cáncer. Entre los factores de riesgo más comunes asociados al cáncer encontramos el envejecimiento. Este es el factor más importante, ya que la mayoría de cánceres se presentan después de los 65 años de edad. El siguiente es el tabaco. Los fumadores tienen una mayor probabilidad de quienes no fuman a desarrollar cáncer de boca, esófago, laringe, pulmón, entre otros. Agentes físicos. Aquí encontramos la radiación ultravioleta y la radiación ionizante. Agentes químicos. Algunas personas tienen un mayor riesgo de padecer cáncer debido a la exposición ocupacional o laboral que realizan, como los pintores, los trabajadores en construcciones o trabajadores de la industria química. Por otro lado encontramos los agentes biológicos, infecciones causadas por virus o por bacterias que pueden aumentar el riesgo a padecer cáncer. Antecedentes familiares de cáncer. La mayoría de los cánceres aparecen debido a cambios o mutaciones en los genes. Y por último encontramos los antecedentes de consumo. Aquí podemos encontrar el alcohol, una dieta inadecuada, una falta de actividad física o sobrepeso. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de los aspectos psicológicos en pacientes masculinos que tienen cáncer. Esta enfermedad oncológica genera un enorme impacto en la vida del paciente. Psicosocialmente hablando, influye en la vida familiar, personal, en su estado físico-psicológico, llegando así a disminuir su calidad de vida, ya que posiblemente puede ver peligrar su vida por miedo a morir o por los cambios físicos permanentes que pueda presentar a raíz de los tratamientos que se realicen. También es importante mencionar que no hay mucha evidencia sobre el impacto psicológico en hombres con cáncer, ya que son muy pocos los estudios que se han hecho en esta área. Bueno, entre los impactos psicológicos encontramos primero el shock ante la inesperada noticia, segundo la negación, tercero la ira o la rabia, cuarto la negociación interna para creer la noticia, quinto la ansiedad, sexto la incertidumbre, séptimo depresión por la nueva realidad y la octava es la aceptación. Tenemos que tener en cuenta que la reacción de cada paciente es diferente y única tras el diagnóstico, ya que estamos hablando de un proceso adaptativo continuo. Estas diferentes etapas se pueden presentar con diferente duración e intensidad, ya que hay que tener claro que no siempre se harán todas, ni en el mismo orden, ni en la misma frecuencia, pero casi siempre son las que les acabé de mencionar anteriormente. En el tratamiento médico encontramos lo que es la quimioterapia, la terapia hormonal, la radioterapia, la cirugía y por último la terapia hormonal. En la quimioterapia es importante saber que este tratamiento se usa algunas veces cuando la terapia hormonal ya no es eficaz. Los medicamentos que intervienen en la quimioterapia atacan a las células que se están dividiendo rápidamente, razón por la cual funcionan contra las células cancerosas. Sin embargo, otras células en el cuerpo, tales como aquellas en la médula ósea, el revestimiento de la boca y los intestinos, así como los folículos pilosos, también se dividen rápidamente. Estas células también pueden afectarse por la quimioterapia, lo que ocasiona los efectos secundarios. En la segunda tenemos lo que es la terapia hormonal. El objetivo de este tratamiento es reducir los niveles de hormonas masculinas llamadas andrógenas en el cuerpo o evitar que estas hormonas estimulen el crecimiento de las células cancerígenas de la próstata, por ejemplo. El tercero es la cirugía,
En la cirugía se extirpa el tumor del tejido circundante durante una operación. Ya la cuarta, lo que es la radioterapia, se usa los rayos de alta potencia para destruir las células cancerígenas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento psicológico. En el tratamiento psicológico siempre se implica una relación interpersonal entre el terapeuta y el paciente. Deben existir distintas técnicas habitualmente relacionadas con los modelos teóricos que las lleguen a soportar. Cada una de ellas se debe caracterizar también por tener un esquema conceptual y un procedimiento que las distinga o las diferencia de otras. Se hace también necesario que sean imprescindibles en su abordaje desde el enfoque biopsicosocial. Hay que tener en cuenta las diferentes situaciones en las que podemos estar con el paciente y también que el objetivo fundamental de este es que el paciente mantenga una buena calidad de vida a lo largo de todo el proceso terapéutico. Bueno, durante la intervención psicológica es importante que conozcamos que los pilares básicos de la intervención en pacientes oncológicos son la escucha, la contención emocional y la devolución. Durante la revisión bibliográfica que hicimos junto con Valen, encontramos que se pueden tomar diferentes enfoques de la terapia. Uno de ellos es el cognitivo-conductual, donde se trabaja más que todo lo que es la depresión y la ansiedad, dada por todo el proceso que transcurre el paciente. Otro enfoque que se puede tomar en intervención psicológica es el psicodinámico, que se basa en los relatos que nos da la persona desde su perspectiva física y emocional por todo el proceso que afronta el sujeto. A continuación encontramos lo que es una ruta de atención en personas que son diagnosticadas con cáncer. Por último, es importante que tengamos en cuenta que el cáncer puede ser probablemente una de las experiencias más difíciles por las que una persona pueda llegar a vivir, por la multiplicidad de factores que involucra, bien sea emocionalmente, físicamente o socialmente con su grupo familiar. También tenemos que tener en cuenta que dentro del transcurso de la enfermedad oncológica el paciente puede vivir un proceso de duelo inevitable. Tenemos que entender el duelo aquí como un proceso de adaptación ante una serie de pérdidas relacionadas con la estabilidad y seguridad, con la rutina, con lo cotidiano, con la pérdida del rol que podía tener dentro de su familia, en el mundo laboral o social, también en la pérdida de control, entre otras. También se ha demostrado que lo que es transversal en todo tipo de tratamiento oncológico o intervención tiene que ver con que nosotros debemos crear un ambiente de contención, de amor, de empatía, de acogimiento, de manera que el paciente que sufre cáncer y su familia transite por este proceso de una manera más tranquila y acogedora posible. También es necesario que nosotros logremos darle ese sentido de pertenencia, que sienta que lo escuchan, que el equipo de salud lo atiende, entiende y acoge sus preocupaciones. También es importante que revisen cada una de las estrategias que estoy mencionando en esta diapositiva, ya que son las más usadas y las que mejor impacto tienen sobre el paciente a la hora de intervenir psicológicamente una persona que sufre de cáncer.